Buenas noches, mi nombre es Olivia Mejía. Estoy aquí con mi hijo Santiago Múnera y vamos a hablar sobre la Ley 135 de 1961 y la Ley 160 de 1994, conocidas como las dos grandes reformas agrarias en Colombia. Muchas gracias, Ma, por la introducción. De ahora en adelante seguiré yo con la explicación del video. Para hablar sobre la Ley 135 y la Ley 160, tenemos que partir de una situación muy difícil que vive Colombia y una de las causas del periodo conocido como la violencia, y es el latifundio o la tenencia de grandes extensiones de tierra por pocas personas. En el año de 1961, el presidente Alberto Lleras Camargo promueve la Ley 135, que busca básicamente distribuir la tierra de una mejor manera, ya que a partir de ese momento considera que la tierra tiene una función social. Para eso, la Ley 135 crea dos entidades fundamentales: el INCORA y el Fondo Agrario. El Fondo Agrario es una entidad que le permite al Estado colombiano tener un presupuesto para la compra de tierras mediante bonos agrarios de tipo A y de tipo B. Y el INCORA es una entidad que se encargaba de administrar las tierras baldías del Estado, de la expropiación de tierras improductivas de grandes latifundios, de ayudar a los campesinos en la tenencia de la tierra, mediante otorgamiento de maquinaria, educación técnica agropecuaria y en la creación de la infraestructura necesaria para el desarrollo económico de las regiones alejadas, donde supuestamente los grupos familiares iban a tener sus tierras. Aunque el proyecto, la ley, fue muy ambiciosa, conocida como la primera gran reforma agraria que tuvo Colombia, su alcance fue muy limitado. En un periodo de 40 años, que corresponde entre 1961 y en el año 2003, esta entidad otorgó 1.800.000 hectáreas, más o menos, de tierras a campesinos, aunque solamente 70.000 hectáreas fueron mediante la modalidad de expropiación. Esto es más o menos un 3% de las tierras otorgadas. Como estábamos hablando, aunque ambicioso, fue limitado debido, uno de los factores es corrupción y clientelismo. Corrupción en el momento de venta de tierras, ya que grandes latifundistas vendían por medio de los bonos, obtenían grandes réditos en tierras que estaban muy alejadas de los centros urbanos o que realmente eran improductivas, o llegado a casos donde los grandes tenedores de tierra vendían grandes extensiones de tierra donde obtenían bonos del Estado y luego a través de terceros utilizaban los mecanismos del INCORA para volver a obtener las mismas tierras. Además, hay que tener en cuenta que los grandes tenedores de tierra también tienen mucha influencia en los diferentes institutos o puestos del gobierno, lo cual truncaron la expropiación de tierras, donde la expropiación de tierra garantizaba que estos lugares eran de buena productividad. Más o menos, siendo un poco más claros, los grandes tenedores de tierra le vendían al Estado las peores tierras para los campesinos y se quedaban con la mejor parte para ellos. Muy pocas veces estas tierras improductivas con potencial productivo eran expropiados para los diferentes campesinos, además de la ineficacia del Estado en la creación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo económico en lugares alejados. Es por esto que, en un intento de solventar estos problemas, se crea la Ley 160 de 1994,
donde cambian el concepto de expropiación de las tierras y se busca una forma de una adquisición, unas compras asistidas en las tierras, además de reconocer, ya que después de 1991 la nueva constitución se le reconocen a las comunidades afro y a las comunidades indígenas como también personas que necesitan espacios, unidades agrícolas familiares para desarrollar mejor sus calidades de vida. Conocida como la segunda gran reforma agraria, nuevamente ambicioso en el papel, con alcance limitado debido a nuevamente la corrupción y el clientelismo, donde se beneficiaban a ciertas personas para la adquisición de tierras con créditos blandos, mientras que a las personas más necesitadas y a las personas más vulnerables por su misma condición y desconocimiento de finanzas y de manejo de tierras, no podían acceder a estos créditos. Además, la unidad agrícola familiar cambia con respecto a la ley 135 y cambia de tamaño dependiendo de la ubicación donde está la tierra. Si ponemos un ejemplo, el Magdalena Medio antioqueño se considera que la unidad agrícola familiar tiene un tamaño de 27 a 57 hectáreas. Si lo pasamos a forma monetaria, estaríamos hablando que la hectárea estaría costando unos 15 millones de pesos. Por tanto, para el gobierno, estas tierras que son otorgadas a campesinos de bajos recursos y de bajo nivel de educación, tendrían que pagar por su tierra, la unidad mínima de supervivencia, un valor actualmente de unos 855 millones de pesos, que en la práctica personas vulnerables les es imposible de llevar a cabo. Estas leyes, aunque ambiciosas, han sido truncadas una y otra vez por parte del mismo gobierno o el tema de corrupción que afronta el país. Básicamente no había forma, con diferencia de esta tercera gran reforma agraria, no había forma de llevar un control sobre la corrupción que se llevaba dentro de las instituciones, anteriormente en Cora, luego en Coder, y tampoco otorgó las posibilidades a personas vulnerables a que pudieran desarrollar sus actividades económicas. Es decir, les entregaban extensiones de tierra a personas campesinas que no estaban capacitadas para llevar a cabo sus funciones agrícolas, ni estaban en capacidad financiera de tener créditos, así fueran blandos, para el desarrollo de las actividades. Además, hay que tener en cuenta que el Estado colombiano tampoco pudo solucionar los problemas de infraestructura a los cuales se habían comprometido a cumplir para poder desarrollar la función agrícola de las comunidades. Y por último, y no menos importante, el conflicto armado se estableció justamente en las zonas de difícil acceso, lo cual dificultó mucho más la adquisición y el otorgamiento de tierras. Creo que con esto podemos dar conclusión tanto a la ley 135 como a la ley 160, aunque también hay que tener en cuenta que en esta tercera gran reforma agraria se han hecho grandes cambios si lo comparamos con el otorgamiento de tierras anterior con respecto a ahora. Dato curioso, entre el año 1961 y el año 2013 se otorgaron 1.800.000 hectáreas, mientras que en el año 2015 y 2025, donde dicha responsabilidad de otorgamiento de tierras la adquiere la Agencia Nacional de Tierras, ha podido lograr la adquisición de 1.200.000 hectáreas.
además de tener muchos mayores controles sobre la corrupción, y se ha intentado eliminar el tema del clientelismo, o sea, favorecer a ciertas personas o sectores de la sociedad colombiana que hacen parte del Estado, se beneficiaban con respecto a otras personas. ¿Y cómo se solucionó? Dándole mayor independencia a estas entidades territoriales. Muchas gracias.